Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 10 de septiembre. Y damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, aquí en Isabela, muy caliente. Pero damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de guerra y en esta hermosa mañana, como todos los días, que es nuestro anhelo compartir una palabra en este espacio que hemos llamado el devocional, y es nuestro anhelo poder dejar esta semilla de la palabra que tiene mucha importancia en nuestra vida porque es ella la única que imparte fe, y en medio de unos días difíciles, en medio de unos tiempos sumamente retantes, es para nosotros un privilegio poder abrir nuestros ojos y dar gracias al Señor por un nuevo día. Entendemos por la palabra que esto es un tiempo de muchas distracciones, es un tiempo donde hay muchas voces en el ambiente, pero para nosotros como iglesia del Señor, fíjate que no como una denominación, no como un grupo religioso, nosotros hemos entendido la hora que es en el reloj profético del Señor, y es que es un tiempo de santificarnos más, un tiempo de buscar más del Señor, de llevar la palabra. Obvio, porque es para nosotros importante reconocer que en esta tierra, si estamos vivos, es para agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y simple y llanamente para nosotros es un privilegio, y aprovechamos la oportunidad, un tiempo de redes sociales donde sabemos que mal utilizadas pueden atraparte, pero reconociendo que es un medio muy efectivo porque tenemos muchos contactos en nuestra red social, es necesario que cada uno entienda que hay poder en la palabra del Señor. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos comenzar bendiciendo este espacio. Queremos comenzar leyendo una palabra y orando al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos las gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre, porque en esta hermosa mañana a ti te ha placido permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Oh Padre, gracias porque aún en medio, Padre, de nuestras situaciones, las cuales enfrentamos de diario, Señor, a ti te ha placido darnos la vida, a ti te ha placido darnos, Señor, sentido, favor y gracia. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda acompañar. Padre, sea en el en vivo o sea en la repetición, es para nosotros un privilegio poder llevar la palabra del Señor. Oh Padre, bendice a mi hermana Sandra Pizarro, bendice a mi hermana Yadira Lugo, bendice, Padre, a mi hermana Arlene Bravo, Padre, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermana, Padre, Carmen Rita, y cada hermano Eric Soto y su esposa Dora. Oh Padre, mi hermana Omaira y su esposo Ángel. Oh Padre, mi hermano Martín Gallosa y su familia. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú visites a la distancia cada vida, Padre, que se conecta, Padre, en esta transmisión, porque reconocemos que nada tuviéramos que decir, que nada tuviéramos que hablar si tú no hubieses tocado un día nuestro espíritu. Oh Padre, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu de error, Padre, que se levanta en contra de los hijos tuyos. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tu palabra, que no torna atrás vacía, alcance alguna vida que como buena tierra, Señor, reciba la palabra que vamos a predicar, palabra que tú has puesto en nuestro espíritu, Señor, y en esta hora la gloria es para ti, Señor, la gloria es tuya. Obra milagros y prodigios para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que semana, verdad, tras semana estamos conectados por estos medios, y yo le doy muchas gracias al Señor porque de alguna manera nos permite estar en el tiempo final, en este tiempo donde, aunque no sabemos fecha ni hora, nosotros sabemos que estamos muy cerca porque hay muchas cosas que se dejan ver. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Buenos días, hoy 10 de septiembre. Iraida, Dios te bendiga, buenos días, saludos. Estamos comenzando y hemos bendecido este espacio con una oración
porque es nuestro anhelo poder traer una enseñanza de la palabra. Fíjate que mientras orábamos esta mañana, pedíamos al Señor dirección para que el Señor nos diera la palabra que nos acaba de entregar, y esa palabra se encuentra en el libro de Lucas, y que quisiera que me acompañen, ¿verdad? En el capítulo 8, versos 22 en adelante. Vamos a leer algunos versos del 22 al 23, del 22 al 26, al 27 más bien. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca él y sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, se durmió y se abatió sobre el lago una tempestad de viento, y comenzaron a negarse y a peligrar. Entonces se acercaron a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Él se despertó, increpó al viento y al oleaje del mar, cesaron y sobrevino la calma. Y pues dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían asombrados unos a otros: pues ¿quién es este, que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Y navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al salir él a tierra, vino a su encuentro cierto hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no iba vestido de ropa alguna, ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Y al ver a Jesús lanzó un grito y cayó ante él y dijo a grandes voces: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues estaba conminando al espíritu inmundo a que saliera del hombre, porque se había apoderado de él muchas veces, y le ataban con cadenas y grillos, teniéndolo bajo custodia, pero rompía las ataduras y era impelido por el demonio hacia los lugares solitarios. Jesús le preguntó diciendo: ¿cuál es tu nombre? Él le dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios en él, y le suplicaba que no les ordenara marcharse al abismo. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, hermana y prima Daisy Rivera. Estamos leyendo una porción bíblica que es bastante extensa, pero les exhorto a que la lean en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Fíjate que algo que llama mi atención en esta hermosa mañana es que hay lugares territoriales que están siendo gobernados por entes de las tinieblas, porque sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sabemos que no se trata del tiempo que llevamos en el Evangelio, ni se trata de cuánta Biblia podamos saber o cuánto conozcamos de la palabra. Se trata de legalidad. Es un asunto de legalidad. Y cuando te hablo de legalidad, habiendo trabajado para la policía en algún momento como civil, quiero decirte que todos los países, todos los territorios tienen unas leyes muy particulares, y para poderlas ejercer hay que sacar una licencia. En el caso de un abogado que quiera ejercer, ¿verdad?, la profesión dentro de un territorio americano, tiene que conocer las leyes que gobiernan ese territorio. Y fíjate, me llama la atención porque en medio de este capítulo 8 podemos ver diferentes cuadros donde Jesús está mostrando el nivel de autoridad. Y fíjate que Jesús mismo, cada vez que él iba a ir a un territorio, él sacaba un tiempo para orar, sacaba un tiempo para buscar dirección. Y esto llama mi atención porque en el tiempo en que estamos viviendo vemos muchas personas que tienen la buena intención de hacer algo para Dios, pero no buscan la dirección y la confirmación cuando van a hacer las cosas. Y reconocemos por la palabra y que en estos cuadros vemos que el Señor estaba con ellos, había estado alimentando una multitud, había estado en en cosas que tienen que ver con el ministerio, pero dice la palabra que el Señor los manda y dice: aconteció un día que entró en una barca
él y sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Fíjate que mientras el propósito era llegar a Gadara, ellos se montaron en esa barca, y dentro de aquel día que estaban montados ahí en la barca, todo estaba claro, todo estaba bien, pero algo se levantó en oposición, algo inesperado de repente sucedió, porque el propósito era no llegar a liberar a un hombre que necesitaba ser libre, que estaba atado por mucho tiempo, que era el instrumento de pecado, de espíritus de error. Y fíjate que en esta mañana lo que llama mi atención es que todos y cada uno de nosotros somos como aquellos discípulos que fueron encomendados por Jesús a montarnos en la barca. Y en esta mañana, mientras oraba, la barca que nosotros estamos montados es la barca de nuestra vida, la barca de nuestra salvación. Y reconocemos por la palabra que dentro de esa travesía es cierto que tenemos la orden del Señor a montarnos en ella, pero es cierto también que en esa travesía, antes de llegar a tu destino, para liberar a alguien, Dios te bendiga, hermano Alberto Rosa, buenos días, estamos conversando la palabra de Lucas 8, y fíjate, hemos dicho en la palabra que siempre que hay buen propósito en algo va a haber oposición. Siempre que Dios nos encomienda algo particular, el enemigo se va a levantar como río, pero es de nosotros la autoridad, y quería compartirles, porque mientras oraba al Señor en esta palabra, el Señor me dejaba entender por ella que es necesario. Dios te bendiga, Fanny Carranza, ¿verdad? Dios te bendiga. Y estamos conversando la palabra de Lucas 8, que les exhorto, ¿verdad?, a que lo lean. Hicimos lectura de los versos 23 al 27, al 25, y luego del 26 hasta el 29. Fíjate que estamos leyendo dos cuadros, dos historias. Primero, los discípulos son enviados por el Señor en medio de una travesía en una barca, en una embarcación, y el Señor, el propósito del Señor, recordemos que en esos 3 años y medio de ministerio, el Señor quería dejar una iglesia que fuera capaz de hacer lo que tenía que hacer, y es por esa razón que en medio de ese cuadro, de esa barca, donde están montados esos discípulos, donde esos discípulos son enviados por el Señor, y sabemos que se levanta una gran tempestad. Pero fíjate qué cosa más tremenda, porque mientras nosotros vamos en la embarcación de nuestra salvación, nosotros no dejamos de lidiar contra vientos y oleajes que se levantan para tratar de impedir que lleguemos a nuestro destino en Dios. Y dice la palabra del Señor: pero mientras ellos navegaban, se durmió y se abatió pero sobre el lago una tempestad de viento, y comenzaron a negarse y peligrar. Fíjate que Jesús puede, Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, estamos haciendo el devocional en el capítulo 8 de Lucas, versos 22 al 25 y luego del 26 al 30. Fíjate que la palabra del Señor nos invita a que entendamos que hay un principio que es de legalidad. Y te decía que cada territorio tiene un área, ¿verdad?, de gobernanza, y cada territorio tiene sus propias leyes que pueden hacer que alguien que sea nuevo en ese territorio, Dios te bendiga, Arlene, alguien que se haya mudado de manera reciente a un lugar y desconoce cómo se manejan las leyes en ese territorio, podría incurrir en una ilegalidad, podría incurrir en una desobediencia, porque desconoce las leyes que están imperando en ese territorio. Y algo que llama mi atención es que en el mundo espiritual también nosotros tenemos unas leyes que nos tienen que regir, unas leyes, unos principios de legalidad que nos tienen que gobernar. Fíjate que no se trata de cuánta Biblia tú sepas, no se trata ni siquiera de los años que llevas en el Evangelio, se trata de cuán legal eres dentro de tu caminar en el Señor. Y esa legalidad no viene por nuestras obras humanas, viene por causa de la gracia, del favor, de nuestra obediencia, de nuestra sujeción, porque
porque sabemos que en este tiempo hay muchas personas deseosas de trabajar para la gloria de Dios. Hay muchas personas que están deseosas de hacer algo. Dios te bendiga, Debbie, buenos días. Hay gente que quiere hacer algo y activarse para trabajar para la gloria de Dios, pero reconocemos por la palabra que hay un principio que es de autoridad, un principio que es de sujeción, y ese principio cuando lo vivimos nos da legalidad. Vemos en esta palabra del capítulo 8 y en el verso 22 en adelante que los discípulos iban con Jesús en la barca, e ir con Jesús en nuestra vida no implica que no tengamos situaciones, no implica que no se levanten tempestades, implica que nosotros tenemos un destino para llegar a un lugar, para liberar gente que necesita de ser libres. Y el propósito de estos discípulos era llegar a Gadara, era llegar a liberar a un hombre que estaba completamente desquiciado, un hombre que había estado haciendo su vida en los sepulcros, un hombre que vivía en desnudo, que estaba completamente desprovisto del conocimiento de la palabra, y en medio de esa travesía, en medio del poder llegar a ese territorio, hubo mucha oposición, se levantaron vientos y oleaje fuerte, porque cada vez que Dios te pone en tu corazón el que tienes una asignación, algo que Dios ha puesto en tu espíritu de hacer, va a haber oposición. Es necesario que lo entiendas, que la gente necesita recibir el mensaje de liberación. Dios te bendiga, hermana Nancy Rodríguez, y estamos conversando la palabra del Evangelio de Lucas capítulo 8 versos 22 en adelante, y también un poquito de la historia del Gadareno en ese mismo capítulo. Fíjate que vemos que siempre que vamos en la embarcación correcta, aún siendo enviados por el Señor, podemos estar con Él en la barca, Él aparentemente estar dormido, pero se te va a levantar la oposición, porque hay algo que tienes que hacer, y es que tienes que llevar el mensaje para que ese hombre endemoniado gadareno sea libre. Y es que la palabra del Señor nos habla en estos cuadros que era necesario llegar a Gadara. Pero ¿qué sucede en ese momento? Se levanta la oposición. Jesús estaba en la barca con ellos, pero aún así había una grande tempestad. Y es probable que en este día de hoy, 10 de septiembre, donde sabemos que estamos haciendo algunas cosas que han sido ya planificadas y otras que han llegado de manera imprevista, es necesario que entiendas que tú tienes una labor que realizar en esta tierra, y es que somos sal de la tierra, es que estamos llamados a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y dice la Escritura que mientras ellos navegaban, se durmió y se abatió sobre el lago una tempestad de viento, y comenzaron a negarse y a peligrar. Y muchas veces cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, pareciera que el Señor de repente está dormido, como que el Señor nos dejó en medio de esa travesía y nosotros nos sentimos desprovistos. Pero yo quiero decirte que es parte del propósito de Dios, porque en medio de este caminar, este camino no es fácil, es un camino angosto, decía el Señor. Jesús mismo, dentro de cada una de sus historias, mostraba ese Dios te bendiga, Jackie, mostraba ese ejemplo de una vida de oración, de una vida donde no te mueves por un sentimiento, sino te mueves por una instrucción, te mueves por una dirección. Y en este tiempo que vivimos tenemos personas que se mueven continuamente por asuntos por otros asuntos que a lo mejor están muy lejos del propósito de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios demanda de nosotros que busquemos dirección. Fíjate, es probable que Cristo vaya en la barca y que aún así se levanten vientos contrarios, que se levanten voces contrarias, porque el propósito es que no llegues a Gadara. El propósito es que ese endemoniado gadareno permanezca ahí, rompiendo su vida con cadenas y grillos, viviendo en lugares
lugares secos, en lugares de muerte, porque es que todo aquel que está fuera de los caminos del Señor, a pesar de que se sienta que está vivo, si Cristo no está en tu vida, estás atado, estás viviendo con cadenas y grillos como vivía el endemoniado gadareno. Fíjate que él no se daba cuenta de toda la fuerza que él generaba, y dice la palabra que navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está al otro lado de la ribera de Galilea. Al salir de la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y ahora me pregunto yo, en este día hay personas que no se dan cuenta que su vida es un vaso, y que ese vaso no puede estar medio lleno, tampoco puede estar medio vacío, tiene que estar lleno de la presencia del Señor, porque la palabra dice que cuando nosotros somos libres, la casa no puede estar barrida y adornada si no está llena de palabra, para que nosotros podamos ejercer esa legalidad. Y te decía al principio de este mensaje que hay una palabra, un término muy particular, y es la legalidad. ¿Qué nos da legalidad a nosotros en el mundo espiritual? Lo que nos da legalidad es nuestra obediencia. Lo que nos da legalidad en el mundo espiritual es nuestra sujeción. Lo que nos da legalidad en el mundo espiritual es que vivamos la palabra. Eso nos da legalidad y nos da la autoridad que Jesús ha puesto en tu boca y en la mía, para que ese que está atado, para que ese que está haciéndose daño, dándose golpes ahí en esos lugares secos, tú los puedas liberar con el nombre de Jesús de Nazaret. Pero trata de que nosotros tenemos que vivir unos principios de autoridad que demandan sujeción. Fíjate que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros estamos deseosos de hacer muchas cosas para la gloria de Dios, pero en ocasiones tenemos oposición, tenemos situaciones que se van a levantar para que no llegues a tu destino profético, porque créeme que en medio de un tiempo como el que vivimos, necesitamos que más vidas se levanten a llevar el mensaje, que más vidas puedan ir en medio. Dios te bendiga, madre. Felicidades a mi hermano Raúl. Estamos compartiendo la palabra de Lucas capítulo 8, versos 22 en adelante, y estamos hablando un poquito de la historia del Gadareno, y estamos diciendo que los discípulos, antes de llegar a territorio de Gadara, empezaron a experimentar la oposición. Y yo quiero decirte en este día que cuando nosotros llegamos a un territorio que no es nuestro territorio, vamos a ver mucha oposición, porque a pesar de que te sientas que estás en otro lugar y que la estás pasando bien, el nivel de ataque espiritual es diferente, porque el enemigo gobierna en áreas por territorio. Pero claro que el poder que tú y yo cargamos, ese poder que actúa en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Pero te estaba hablando de un principio que se llama legalidad. El principio de legalidad trata de que se va a manifestar en personas que están alineadas a la voluntad de Dios, porque fue Cristo quien nos dio esa autoridad delegada. Fue Cristo quien nos llevó a esos lugares celestiales, y el enemigo sabe que cuando alguien que está lleno del poder de Dios está en un territorio, él tiene que salir huyendo. Y nosotros sabemos que en este tiempo que vivimos hay mucha gente que no se da cuenta que están viviendo momentos de atadura, momentos de distracción, momentos donde el enemigo está permitiendo áreas secas. Fíjate que cuando tienes la oportunidad de poder volar, ¿verdad?, sobre un lugar, y tú ves que ese lugar, ves desde una distancia, a la altura, ¿verdad?, de un avión, todas las estructuras se ven miniatura, pero nosotros sabemos que dentro del mundo espiritual hay áreas que son gobernadas por espíritus de error, y es necesario que tú como iglesia tengas eso en mente. Es que lo que te da autoridad para tú poder vencer es que tú estés en sujeción, es que tú estés sometido a la voluntad de Dios. Cuando tú eres un representante de Dios en un lugar, tú vas a llevar un mensaje contrario
al que llevan los demás. Tal vez los demás se acoplan a ese territorio, tal vez los demás se acoplan a ese lugar, pero fíjate que aún el endemoniado gadareno tuvo que reconocer la presencia de Jesús de Nazaret y tuvo que decir: ¿a qué has venido? Dice la palabra: al salir en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no iba vestido de ropa alguna. Y dice, vivía en una casa, no vivía en una casa, sino entre las tumbas. Fíjate que una de las cosas que hace el enemigo con una persona que no tiene libertad en Cristo es que la lleva a vivir en lugares secos, es que la lleva a vivir vacío, en lugares de muerte. Y es necesario que tú, igual que los discípulos, puedan atravesar en medio de esa embarcación, aunque se te levante la oposición, puedas llegar al lugar correcto, porque hay alguien que necesita ser libre, hay alguien que necesita saber que solo en Jesús hay libertad, que no te hablamos de religión, porque religión no es otra cosa como lo define la universidad y los diferentes, ¿verdad?, conocimientos que sabemos que la religión es religar, es un intento de volver a unir al hombre con Dios, pero es mediante cosas humanas, esfuerzos humanos, hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Trata de que nosotros, a través de la sangre de Cristo, dentro del periodo de la gracia, tenemos hoy un momento para nosotros arrepentirnos, confesar nuestro pecado y volvernos al Señor. Pero dice la palabra que en medio de aquel tiempo de ataduras, este endemoniado gadareno vivía haciéndose daño, y dice que al ver a Jesús lanzó un grito y cayó ante él y dijo a grandes voces: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Todo aquel que porta la presencia del Señor incomoda la atmósfera espiritual, porque en las atmósferas espirituales de maldad operan cosas, seres, entes que no vienen de Dios, porque sabemos que este mundo opera bajo esa gobernanza, y para eso está una iglesia que son corazones transformados por medio del Espíritu Santo, para que tú seas efectivo ahí en el supermercado, ahí en cualquier negocio donde te encuentres, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en la institución donde estudias, donde quiera que tú estés, tú eres efectivo y creas una incomodidad a esos espíritus de error, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y trata de que cuando tú llegas al lugar de tu destino, al lugar de tu asignación, dice que te van a reconocer. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. Y fíjate que en el único momento que Jesús le dirige la palabra a estos espíritus de error fue en este cuadro, cuando le dice: ¿cómo te llamas? Y le contesta: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjate que con el enemigo no se habla, pero en este cuadro estamos viendo que Jesús deja este cuadro muy claro para que sepas que muchas veces te darás con personas que no están habitados por un solo habitante. Hay muchos habitantes en ellos y será necesario que tú puedas lograr liberarlos. Fíjate que nosotros no invadimos territorios, nosotros conquistamos territorios por medio de la sangre de Cristo. Nosotros no invadimos, no somos invasores, nosotros somos conquistadores del territorio por causa de la sangre de Cristo, y ese es el poder que actúa en nosotros. Por eso en esta hermosa mañana es necesario que tú entiendas que Cristo vino a darte vida y a darla en abundancia, que es necesario que tú entiendas que Cristo quiere hacerte libre, y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por eso en este día, si igual que el gadareno conoces a alguien que vive en silencio, que vive en sequedad, que vive en vacío, yo quiero decirte que hoy es un buen día para interceder. Hoy es un buen día para orar por esa persona que a lo mejor no se encuentra en el camino correcto. Sabemos que el enemigo nos hace la contra, pero el Señor ya nos dio el poder para vencer. Por eso en esta hermosa mañana es necesario que una iglesia, una generación se despierte. Fíjate que hablamos de iglesia no como un grupo religioso, no como una denominación, sino como el cuerpo de Cristo, para que el Señor se haga
se haga manifiesto en nuestra vida. Así que en este hermoso día es necesario que tú entiendas que a los discípulos se les levantó una grande tempestad para no llegar a su destino, que era Gadara, para liberar a este hombre que Jesús tenía que liberar. Y tú y yo también andamos en la embarcación correcta, y es probable que estés lidiando con situaciones que no entiendes cómo se han desatado frente a ti, pero yo quiero decirte que se trata de legalidad, se trata de que estemos en el orden correcto, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa la razón de que en esta mañana toda persona que nos escucha tiene que saber que en Cristo hay libertad, que no hay por qué vivir en lugares secos y sombríos, que si tal vez estás viviendo una tormenta que no entiendes, es porque el enemigo no quiere que tú llegues a tu destino en Dios, porque hay alguien que necesita ser libre por medio del mensaje de la palabra. Y es esa la razón que tú tienes para adorar, es esa la razón que tenemos para mantener nuestra alabanza en nuestros labios y decir: Señor, yo te entrego todas las cargas que vienen a mi mente, todas las cargas, Señor, tómalas tú y ayúdame, Padre, guíame por el camino correcto. En este día no te asombres de esa leve tribulación momentánea que se ha desatado a tu alrededor. Es parte del propósito en Dios, y es que tienes que saber que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Así que en este día no le quites un pedazo a la cruz, dale gracias a Dios por cada una de las batallas. En este día dale gracias, y vamos a compartir este en vivo con alguien para que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjate que nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, en la noche de hoy estaremos estudiando la palabra en escuela bíblica, en una adoración para el Señor. Estamos toda esta semana en un culto de intercesión, y la escuela bíblica también hace lo mismo. La primera hora estaremos orando y luego estaremos estudiando la palabra. Así que en este día busquemos al Señor en el tiempo que puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Amén. Todos hemos vivido esas experiencias donde la oposición se nos levanta para que no lleguemos a nuestro destino en Dios, pero nosotros sabemos que de Dios es el poder y que nosotros tenemos autoridad en Él para nosotros llegar a nuestro destino en Él. Dios te bendiga grandemente. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Recuerda que Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo de Cristo. Este tiempo es un tiempo que apremia que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, y nosotros sabemos que estas redes sociales pueden enredar a muchas personas que no conocen al Señor, pero nosotros sabemos que teniendo una herramienta efectiva para un tiempo como este, lo vamos a usar bien usado. Así que Dios te bendiga. En este día oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Padre, en esta hermosa mañana reconocemos que nada tendríamos que decir, que nada tuviéramos que dar si tú no estuvieras en nuestra vida. Padre, bendice la audiencia, bendice a mis hermanas. Padre, en el en vivo o en la repetición, atamos y reprendemos todo espíritu territorial. Oh Padre, todo espíritu de error, y en esta hora proclamamos libertad, Padre, porque aunque la oposición se levanta, tú nos has dado, Padre, el poder y la autoridad para reprender los vientos. Calla y enmudece. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria es para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Comparte este en vivo con alguien. Estaremos subiendo este en vivo para no perder este material que hemos logrado rescatar por años, ¿verdad? Y queremos retenerlo. Y hemos hecho un canal en YouTube y lo hemos subido, cada en vivo lo subimos a ese canal para poder seguir compartiendo y esa palabra sigue haciendo su efecto. Así que en este día es nuestro anhelo grande que lo entiendas. El Señor está cerca, Cristo viene. Dios te bendiga, iglesia. Adelante en el Señor.